Bien, les agradezco su espera. Vamos a iniciar la explicación de la resolución ministerial 239-2020. En primer lugar, he cortado mi cámara un poco para que no se genere un problema con la señal de internet. Lamentablemente, por esta zona un poco se está complicando el tema de los datos. Muy bien, vamos a empezar. Espero que esta capacitación sea de mucho provecho para ustedes. Definitivamente, lo que hemos propuesto aquí es toda la información actualizada a lo largo de todos estos días, pues que estamos en cuarentena. Bueno, ya sesentena se puede decir, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora explicando un poco acerca de todos los lineamientos. Con respecto al COVID-19, básicamente ya todos sabemos que esta es una enfermedad compuesta por una gran familia de virus que causan una amplia gama de enfermedades, ¿no? Desde un simple resfriado común hasta enfermedades más graves, por ejemplo, como el MERS o el síndrome agudo grave SARS, ¿no? Definitivamente este COVID-19 es una cepa nueva que nunca antes se había detectado en los seres humanos, ¿no? Definitivamente esta enfermedad tiene unos signos y síntomas ya reconocidos cada vez que pasaba el tiempo. Cuando esta enfermedad salió en diciembre y hasta enero, había mucha discusión sobre los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Pero hoy podemos decir que definitivamente los signos y síntomas de esta enfermedad son los estornudos, la cefalea, el dolor de cabeza, la disnea, que es la dificultad respiratoria, la tos, la insuficiencia renal, la fiebre, ¿no? Básicamente esta enfermedad empieza como una fiebre, luego una tos seca, y por último, pues, una semana después se presenta una disnea y algunos pacientes necesitan un tratamiento médico hospitalario, ¿no? Definitivamente. Entonces, con respecto a los síntomas específicos de temperatura, ¿no? Fiebre mayor a 38 grados, síntomas respiratorios, lo que habíamos visto, y básicamente los síntomas de neumonía y bronquitis, ¿no? Que es ya la etapa final, la etapa avanzada, ¿no? ¿Cómo se contagia este COVID-19? Básicamente la persona infectada estornuda y lanza moléculas de virus. Las moléculas se pueden depositar sobre objetos, ¿no? Al tocar el objeto, una persona que no está infectada, ¿no? Puede tener el virus en las manos, ¿no? Como se ve en la imagen. Y este portador tiene contacto con otras personas y luego, pues, esta nueva persona se convierte en un nuevo portador y así sucesivamente se va contagiando y se va propagando el virus, ¿no? Por eso que es importante las medidas que tomó el gobierno acerca del distanciamiento social, acerca de guardar, pues, un metro de distancia, usar mascarilla o en lo posible no darse un abrazo, no darse un beso, y algunas situaciones de ser el caso, ¿no? Básicamente, en esta lámina, nosotros podemos observar cuánto es lo que dura el coronavirus en algunas superficies, ¿no? Por ejemplo, en el aluminio dura de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos de 8 horas, en la madera 4 días, en el cristal 4 días, en el papel de 4 o 5 días, en el plástico 5 días, ¿no? Es información pues que nos ha brindado la OMS en base a la experiencia, ¿no? Con respecto a el resumen de casos, lamentablemente a nivel mundial ya tenemos 4.6 millones de casos confirmados, 1.67 millones de personas recuperadas y 310.000 muertes, ¿no? Definitivamente sigue aumentando, hay una tendencia irregular, pero aún, como ustedes ven en pantalla, en la gráfica, aún se mantiene esa curva, ¿no? En el caso del Perú, aún tenemos una curva que aún sigue en crecimiento, ¿sí? Tenemos 88.500 casos confirmados, 28.272 personas recuperadas,
2.523 muertes. ¿Sí? Bien. Bien. En general, como ven, las cifras siguen aumentando. Esperemos que los casos vayan disminuyendo en el transcurso de los días con las medidas que se están colocando. Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Los protocolos de reinicio de trabajo, medidas de control en materia de seguridad, uso de equipos de protección personal, traslado de personas, acciones de higiene y saneamiento ambiental. Primero entendamos un poco la estructura legal, ¿sí? Nos han bombardeado de interesantes normativas, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Esto es importante entender esta estructura legal, ¿no? La estructura legal, si nos un poco revisamos información de derecho, ¿no? Existe una pirámide de Kelsen que detalla cuáles son los niveles jerárquicos en torno a las normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nivel 1 tenemos la Constitución, ¿sí? En un nivel 2 tenemos los tratados, leyes, decretos legislativos, resolución legislativa, decretos de urgencia, ordenanzas municipales. Y en el nivel 3, decretos supremos, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directorial, jefatural, etc. ¿no? Entonces, el máximo exponente en materia legal, en materia de seguridad y salud en el trabajo, es la ley 29783. ¿De acuerdo? Esta ley, con su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012 y las modificatorias, la ley 30-22-2, el Decreto Supremo 006-2014. ¿De acuerdo? Y adicionalmente vienen todas las normativas que se han ido actualizando. En la siguiente pantalla ustedes pueden observar un poco el despliegue y el resumen de las normativas. ¿De acuerdo? La Ley General de Salud con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañado por los decretos supremos, en este caso el Decreto Supremo 008-2020 de emergencia sanitaria, el estado de emergencia a nivel nacional, el Decreto Supremo 044-2020, ¿no? El documento denominado Guía para la Aplicación del Trabajo Remoto, la RM 072-2020, ¿no? Y del Decreto Supremo 044 se han desplegado una serie de normativas, ¿no? El DS 080-2020, que es la reanudación de actividades económicas de forma gradual, el DS 011-2020, que son las normas complementarias sobre suspensión perfecta de labores, la DS 026-2020, medidas para prevenir la propagación a nivel nacional del COVID-19, la DS 012-2020 TR sobre el trabajo remoto, previsto en las medidas para prevenir la propagación del COVID, ¿no? Luego del DS 080-2020 sale pues el motivo del curso por el cual estamos aquí presentes, que son los lineamientos para la vigilancia, prevención, control y salud de los trabajadores con riesgo de exposición del 19, que es M239-2020, y luego salen los protocolos de salud por sectores económicos, ¿no? Como ustedes saben, existe una serie de protocolos de salud por sectores económicos. Al final les voy a mostrar cómo, con un ejemplo en el caso del sector minero y en el caso del sector construcción, cómo se va disgregando la ejecución de este protocolo en las actividades de minería, de construcción, y por ahí también veremos algo de transporte. ¿Sí? Bien. Entonces, hablaremos acerca de la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Ustedes, solo para aclarar, yo sé que hay un tema importante de conocer la RM 239-2020.
Sin embargo, es necesario hablar de temas previos, ¿sí? Porque hay obligaciones laborales que los empleadores deben cumplir previamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, la RM 055-2020, ¿no? Elaborar un plan de comunicación sobre el COVID-19. Esto debe estar a cargo del área de recursos humanos, del Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo o los supervisores, dependiendo de la cantidad de personas que laboran. Segundo punto, divulgar información oficial sobre el COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud. Disponer de material higiénico apropiado y adoptar protocolos de limpieza que resulten necesarios, como por ejemplo el lavado de manos. ¿Sí? Recomiendan también el teletrabajo. El teletrabajo que vamos a hablar ahora sobre la modificación de algunos contratos, ¿no? ¿Qué nos dice las medidas para prevenir la propagación a nivel nacional, que es el Decreto Supremo 026-2020? Aquí es importante hablar del trabajo remoto, ¿sí? ¿Por qué? No es tan fácil, no es tan sencillo decirle a una persona, ¿sabes qué? Haz trabajo remoto, haz trabajo desde tu casa. No. ¿Por qué? Porque paralelamente el área laboral debe tener en cuenta que eso no debe afectar la naturaleza de ese vínculo. Es decir, la remuneración, las condiciones económicas no deberían afectarse, salvo aquellas que son por naturaleza o se encuentran relacionadas al vínculo de la asistencia al trabajo, ¿no? O cuando éstas favorezcan al trabajador. El segundo punto, es importante informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad que deben observarse durante el trabajo remoto. Importantísimo, ¿no? Si tú vas a tener un espacio donde vas a desarrollar las actividades, deben desarrollarse con todas las acciones de seguridad y salud previas, ¿sí? Adicionalmente, también, con el trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, ¿no? Quizás mediante cualquier soporte físico o digital, ¿no? Dejar constancia de ello. Los equipos y los medios informáticos, así como otros que resulten para la prestación del servicio, pueden ser proporcionados por el empleador o trabajador. Eso es importante, ¿no? Me sucedió un caso que una de las personas no tenía laptop para hacer trabajo remoto. Llegó a un acuerdo con su empleador para que puedan ver la forma de darle un equipo laptop o una PC y esta persona se pueda conectar para avanzar su trabajo. Con respecto a el trabajo remoto previsto en las medidas para prevenir la aprobación con respecto a este decreto supremo, el empleador debe informar medidas y recomendaciones de seguridad durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo aquellas que el trabajador debe observar durante la ejecución del mismo. Hay que especificar un canal de comunicación sobre la identificación de peligros y riesgos o accidentes de trabajo ocurridos durante el trabajo remoto, ¿no? Entonces es importante, al final de la capacitación quizás nos tomaremos un tiempo para hablar de qué sucede si a mí me pasa algo cuando estoy haciendo el trabajo remoto desde casa, ¿no? ¿Se debe considerar como accidente o no se debe considerar como accidente, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. La jornada de trabajo, si tú estás haciendo un trabajo remoto desde casa, igual no debe exceder de 8 horas o 48 horas a la semana, ¿no? Se puede pactar quizás una distribución de la jornada en horarios que mejor se adapten a las necesidades del empleado, ¿no? Esta jornada también solo se puede distribuir máximo de 6 días a la semana, ¿no? Y esto es definitivamente. Entonces, hemos tenido un poco a bien explicarle estas medidas que deben cumplir los empleadores con respecto a prevenir las medidas, prevenir la propagación de este COVID-19, ¿no? En el ámbito laboral. Con respecto al decreto legislativo 1499, que definió importantes cambios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este decreto legislativo salió el Día de la Madre, si no me equivoco, el mismo domingo. ¿Qué nos dice básicamente con respecto a las medidas temporales en relación con los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Básicamente, se van a suspender la realización de exámenes médicos preocupacionales.
en las actividades que estén estipuladas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente aquellas que los trabajadores no cuenten con examen médico ocupacional efectuado en el último año, ¿no? Esto es importante, ya que la suspensión de estos exámenes médicos ocupacionales también van a ser suspendidos los periódicos, ¿no? No solamente los preocupacionales, sino los periódicos, y si por ahí, en el caso del examen médico de retiro, ustedes saben que este punto ya queda a consideración del empleador hacerlo, siempre y cuando la actividad no sea de alto riesgo. Pero si es de alto riesgo, se va a seguir manteniendo, ¿no? El médico ocupacional de la empresa o entidad pública y privada valida esa información, amplía la vigencia y certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen durante la emergencia sanitaria. Importantísimo el rol del médico ocupacional en la organización, ¿no? Con respecto, pues, al tema del artículo anterior, no exime al empleador la obligación de seguir ejecutando la vigilancia médica de los trabajadores, ¿no? Como ustedes saben, hay necesidades de vigilancia médica con respecto a las personas que se van a reintegrar al centro de trabajo. Es decir, igual hay que pasar exámenes para determinar la sintomatología del trabajador cuando reanude sus actividades. Con respecto al artículo 7, las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen, de una u otra manera, que seguir. Pero en este caso, lo referido a en la inducción, los procesos de inducción del personal, ¿no? Cuando se produzcan cambios en la función, el puesto de trabajo, la tipología de la actividad a realizar por el trabajador, ¿no? Entonces, estas capacitaciones se deben adoptar las medidas preventivas de bioseguridad, ¿no? Vuelvo a repetir, si se va a ingresar un trabajador que no ha recibido inducción, esta se tiene que ejecutar según la modalidad o disponibilidad del trabajador, ¿no? Si va a ser presencial, es importante mantener las medidas de bioseguridad, ¿sí? Y utilizar los equipos de protección personal necesarios, ¿de acuerdo? Con respecto al plan de capacitaciones en forma virtual, es importante, ya que en diciembre del año pasado las capacitaciones se deberían hacer de forma presencial, las capacitaciones en materia de seguridad. Sin embargo, ya en este decreto legislativo 1499 nos dan alguna posibilidad de que estas capacitaciones se puedan realizar de forma virtual, haciendo uso pues de diferentes medios tecnológicos, así como los cuales nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Puede ser en Zoom, puede ser de otra plataforma, Jitsi, Google Meets, ¿no? Cisco Webex, hay muchas, definitivamente opciones para hacerlo, ¿no? Con respecto a las auditorías, por ahora las auditorías van a quedar en stand-by. Estas auditorías básicamente tienen que retomarse una vez terminada la emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. No es que tú vas a quedar libre de hacer estas auditorías, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Las auditorías van a seguir porque al final el auditor de SUNAFIL te va a pedir que cumplas el cronograma, ¿de acuerdo? Muy bien. Con respecto al artículo 9, sobre la prórroga temporal de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad, ¿no? Si hay un proceso de elección, supongamos que en el mes del 15 de abril tocaba reformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? O la del supervisor, esto automáticamente va a prorrogarse hasta el término de la emergencia sanitaria, ¿sí? Eso es importante, dejarlo claro, porque a veces algunos dicen, ¿no? ¿Y cómo van a votar los trabajadores? ¿Cómo van a definir a sus representantes? No, pero en ese caso no es necesario en estos momentos porque ya el artículo 9 nos avala de este decreto legislativo 1499. Muy bien.
Con respecto a las fases, ¿no? Aquí sí quiero recalcar algo que este DS, el de 080 a 2020 de la PCM, con respecto a las 4 fases para el inicio de actividades, debe estar claro, ustedes tienen que ubicarse cuándo van a empezar actividades. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran entrar a la página de Produce, ¿no? Y quieren ingresar su RUC, su número de RUC, si no están habilitados, automáticamente el sistema lo va a rechazar y le va a decir, ¿no? En base a la información del RUC, su empresa todavía no se encuentra en las fases de reinicio de actividades, ¿no? Entonces, es un punto importante que debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, en estos momentos, en la fase 1, tenemos la industria, tenemos minería, construcción, servicios y turismo, comercio, solamente algunos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de servicios y turismo, restaurantes, ¿no? Y afines para entrega a domicilio y recojo local, en local ya están funcionando. En el caso de industria y minería, de igual manera, la gran minería, hidrocarburos y proyectos en construcción también está funcionando. Y con respecto al comercio, si tú comercializas productos agrarios, ¿no? También, de una otra manera, estás o puedes iniciar con la presentación del plan en Produce, ¿no? Y en el caso del comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, ¿no? Ya muchas empresas como Adidas, como Saga o Ripley ya empezaron a desarrollar esta actividad porque están dentro de la fase 1, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el detalle de las actividades mencionadas en fase 1, ¿no? Por ejemplo, los servicios notariales están en fase 1, los servicios de reciclaje, los servicios prestados a empresas en caso de TI y servicios profesionales de exportación, el servicio de conocimientos también están ahí, ¿no? Entonces aquí es importante de definir dónde estamos, ¿no? Definir dónde estamos, ¿ok? Con respecto al plan de vigilancia, ¿no? La 239-2020. En pantalla ustedes ven una pequeña estructura. Esa estructura del plan ya está determinada en la RM239 y está detallada. Aquí no estamos nosotros creando nada nuevo, porque esto ya está descrito en el plan. Datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud del trabajo. En el punto 3 es importante detallar cómo está compuesto, si tienen comité, si tienen un supervisor, si tienen un médico, una enfermera ocupacional, hay que describir con nombre y apellido las personas que tienen a cargo el servicio de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Con respecto a la nómina de trabajadores, es importante detallar a aquellos trabajadores que son de bajo, medio o alto riesgo. Lo vamos a ver más adelante cómo se calcula o cómo se identifica eso, ¿no? El punto 7, que son los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, es lo que vamos a hablar a continuación de cada uno de estos puntos. Vuelvo a repetir, independientemente del protocolo que a cada empresa, según su sector, le toque, tenemos que implementar estos 7 procedimientos porque son obligatorios con respecto a la prevención del COVID. ¿Sí? Muy bien, vamos a revisar cada uno de ellos con respecto también a los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Esto es importante detallar cuál va a ser el proceso porque, por ejemplo, para aquellas personas que regresan al trabajo hay que tomarles la temperatura, hay que desarrollar su ficha sintomatológica ante el COVID, ¿sí? Inclusive para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo, ¿no? Ya hemos visto que los factores de personas de riesgo se subió de 60 a 65 y de 30 a 40 el IMC, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van cambiando, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando desarrollemos este plan, ¿no? Luego hay que tomar medidas ante caso positivo de COVID. ¿Qué hacer, no?
Por ejemplo, ¿cuántos días esta persona debe guardar cuarentena obligatoria? ¿No? Son 14 días hasta el reingreso y la alta lo tiene que dar el Ministerio de Salud, ¿no? No porque ya terminó los 14 días después de haberse contagiado esta persona va a salir, ¿no? Eso definitivamente no es así. En el punto 10, mucho ojo en el punto 10. ¿Por qué? Porque en el punto 10 se va a especificar el desarrollo de la operación el cual ustedes están asignados al sector correspondiente. Por ejemplo, yo he puesto aquí actividades de conducción y transporte de carga. ¿Por qué? Porque esta empresa está en el sector transporte y por lo tanto el MTC ha sacado una serie de normativas con respecto al reinicio de actividades de transporte de mercancías, de pasajeros, de carga, de insumos peligrosos, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Luego viene las responsabilidades del cumplimiento del plan, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan y también la aprobación del documento donde se aprueba el plan, ¿no? Ese documento de aprobación tiene que estar sellado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Eso es importante. Muy bien, ahora vamos a hablar del plan detallado. Ojo, acá le vamos a dar las recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar el plan de vigilancia. Estamos hablando de la implementación, ¿sí? De la implementación. Punto 1, la vigilancia médica. Punto central y punto importante, ¿no? Esto es interesante detallarlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuántas de sus empresas tienen más de 20 trabajadores, ¿no? ¿Y cuántas de sus empresas son de alto riesgo? Porque si son de alto riesgo y tienen más de 20 trabajadores, necesitan tener un enfermero o una enfermera ocupacional. Entonces eso lo vamos a ver ahora, más adelante hay una diapositiva interesante donde vamos a explicar ese punto. Con respecto a la vigilancia médica, lo primero que tiene que hacer esta empresa es identificar aquellos puestos de trabajo por nivel de exposición de riesgo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Segundo, tenemos que hacer un seguimiento permanente a los casos confirmados y sospechosos, ¿no? Hay que hacer una periodicidad con respecto a las personas que pueden estar contagiadas, ¿no? El seguimiento y la vigilancia de los trabajadores puede ser remoto y por el personal de salud competente. Sí, definitivamente, si estás haciendo trabajo remoto, igual, yo, si soy el médico, me entrevistaré contigo mediante quizás un WhatsApp o quizás una videoconferencia, y yo como médico te preguntaré si has tenido contacto con alguien, verificaré si estás cumpliendo con las medidas de higiene, de distanciamiento. Es importante seguir haciendo la vigilancia, así el trabajador esté ejecutando actividades remotas. Entonces, aquí 3 cosas importantes, adicionales. 1, actualizar los protocolos médicos. Ustedes saben que está la RM312-2011, SA. Esa RM312-2011 especifican los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Definitivamente es la base para determinar qué exámenes va a pasar el personal, ¿no? Entonces, luego viene incluir el tema del control de temperatura al ingreso y fin del trabajo. Es importante, he visto que muchas empresas están adquiriendo el sensor, ¿no?, de temperatura, la famosa pistolita, ¿no? Y va a ser importante para detectar estos casos. Ya hemos visto que en los supermercados, cuando ingresan a Bon, a Plaza Vea, cuando ingresan pues a los bancos, algunos ya tienen su pistolita, ¿no?, para medir la temperatura, ¿no? Se considera ya una temperatura alta a partir del 37.8, ¿no? Sin embargo, los médicos recomiendan 38, pero yo estuve la vez pasada a hacer unos trámites con el Banco Continental y una señora ingresó, no le dejaron ingresar porque tenía 37.8, ¿no?
Bueno, habría que ver ya la connotación médica con respecto al tema de la temperatura, ¿no? Los médicos recomiendan ya que cuando es mayor o igual a 38 ya es una fiebre alta. Y otro, incluyan los riesgos inherentes, ergonómico y psicosocial. No se olviden de esos riesgos inherentes. No se olviden que todavía tenemos riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿no? Un tema psicológico. Vamos a ver de ese tema más adelante. Yo sugiero siempre que revisen las normas técnicas de la OMS. La Organización Mundial de Salud ha sacado una batería enorme de procedimientos con respecto a la prevención del COVID. Ingresen a la página de la OMS o a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Con respecto al punto 2 de limpieza y desinfección, nosotros recomendamos primero tener un instructivo de limpieza y desinfección. Recuerden que no es lo mismo limpiar y desinfectar. Limpiar es hacer uso del agua y algún tipo de detergente. Desinfectar es diferente. Desinfectar es hacer uso de alguna solución química o alguna solución física que me ayude a definitivamente usar estos insumos químicos para eliminar cualquier tipo de presencia de bacterias o de virus, ¿no? Ahora, estos instructivos de limpieza y desinfección deben tener una frecuencia de tiempo y se tiene que hacer inspecciones paulatinas para verificar si se está cumpliendo. Luego, dentro de este instructivo de limpieza y desinfección se tiene que abarcar todos los ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos, paredes, pisos, barandas. Es importante identificar cuáles van a ser los ambientes que se va a hacer limpieza y desinfección. Y también hay que capacitar a todo el personal involucrado en las actividades, ¿no? Si queremos alguna referencia importante para desarrollar estos instructivos, tenemos la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies que sacó INACAL, ¿no? INACAL sacó esta guía y en esa guía está detallada todos los medios que deben usar para la desinfección, insumos químicos o insumos físicos, y también el tema del uso de equipos de protección personal. INACAL también sacó la ISO 13688 y la ISO 3745, ¿no? Ahí ustedes pueden verificar los requisitos para el uso de ropa de protección y también para el uso de guantes, ¿no? Muy bien. El punto 3, la evaluación de la condición de salud. Este trabajo es importante ya que lo realiza el médico ocupacional, ¿no? Hay que identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo, hay que identificar el grupo de alto riesgo. No se olviden que el grupo de alto riesgo está también especificado en la RM y también cambió porque se aumentó a 40 el índice de masa corporal y también el tema de la edad, ¿no? El control de temperaturas, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares. ¿Sí? Esto es importante. Sin embargo, esto tiene que estar bajo el riesgo potestativo del médico ocupacional y se debe definir una periodicidad. Recordar también que estas pruebas tienen que ser asumidas por el empleador, de ninguna manera por el trabajo. El punto de tratamiento de casos sospechosos, debe existir una ficha sintomatológica de COVID-19 por trabajador. Esto es importante. Entonces, aquí yo puedo como referencia colocar la RM 193, que fue aprobada hace poco, que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con COVID. La RM 004-2014 del MINSA, que son los protocolos médicos, y la RM 312-2011 del MINSA, ¿no? Es importante también hacer un análisis retrospectivo de que estas medicinas que están aprobadas ya por el MINSA, cómo han variado su precio de un momento a otro, ¿no? Hace poco fui a hacer un sondeo, ¿no? Hace 3 semanas compraba una eritromicina en 2,50 soles, ¿no? Ahora está a 16,50, ¿no? Es increíble. Esperemos que el Estado de una otra manera pueda poner alguna norma adicional para que evite la especulación y la venta, ¿no? Igual que el paracetamol. El paracetamol es algo tan fácil de ubicar
hoy ya no lo encontramos en ninguna farmacia, ¿no? El alcohol igual. Bueno, y eso es un análisis más detallado y crítico acerca de la situación que vivimos en la actualidad. Con respecto al lavado y desinfección de manos, es importante implementar lavaderos al ingreso de la empresa, ¿no? Estos puntos de lavado deben tener una conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante, ¿no? Alcohol en gel también es necesario, ¿no? Y también, en este punto de lavado, cuando lo coloquemos, pongamos una señalética en la parte superior donde indiquemos el método de lavado correcto o uso del alcohol en gel. Es importante utilizar las señaléticas para que las personas sepan cómo lavarse las manos, ¿no? Aquí como referencia tengo la ley 29783 y documentos internos como la ley per se y el estándar de control operacional, ¿no? Esos son algunos documentos que lo tengo, ¿no? Bien, con respecto al punto 5 de sensibilización, es importante que capacitemos al personal. Capacitemos en el uso adecuado del lavado de manos. Capacitemos en limpieza y desinfección de ambientes. Capacitemos en mecanismos de protección, el uso de equipos de protección personal, ¿sí? Y capacitemos también, no nos olvidemos de un punto importante, el factor psicosocial. Las personas en estos 2 meses, es un largo tiempo de encierro por esta cuarentena, ha afectado psicológicamente a muchos trabajadores. Tengan en cuenta esto de aquí. ¿Por qué? Porque el tema de la presión, el tema de la preocupación, porque entiendo yo que hay muchas empresas que han hecho suspensión perfecta de labores, o el tema pues de los bancos, ¿no? Algunos tienen préstamos, si bien es cierto los bancos han apoyado, pero tienen una figura de interés adicional, entonces ha sido golpeado psicológicamente el trabajador. Los niveles de estrés han aumentado, los niveles de una visión de futuro, de dónde se va a desempeñar el trabajador igualmente, ¿no? Entonces, por ahí trabajemos también con una charla de sensibilización orientada a la persona, ¿no? A las habilidades blandas, ¿no? El riesgo psicológico, el riesgo psicosocial. Entonces, esto es importante. Con respecto a las medidas de protección colectiva, hay que tener formatos, hay que elaborar formatos donde se tenga ambientes ventilados, hay que verificar que exista una renovación cíclica de volumen de aire, un distanciamiento social apropiado de 1 metro, de 1,5 metros máximo, el uso de equipos de protección personal, hay que modificar el aforo de áreas y locales, el aforo va a cambiar, ¿no? Inclusive la ubicación de los comedores o la cantidad de personas que iban a almorzar, tenemos que desarrollar un cronograma rotativo de trabajo por actividades del personal. Asimismo, hay que evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo, ¿no? Porque es importante mantener ese distanciamiento social y prevenir la infección. Y tener mecanismos para prevenir el contagio, ¿no? Muy bien. Aquí yo recomiendo actualizar la matriz per se. Casi al final de la sesión tengo una diapositiva muy interesante donde les puede dar una orientación a ustedes cómo actualizar esa matriz per se. Trabajen aquí como referencia el programa anual de inspecciones, porque el programa anual de inspecciones ustedes pueden determinar todos estos puntos mencionados anteriormente para hacer un checklist, ¿no? Y esto lo tiene que hacer el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a los equipos de protección personal, asegurar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas o respiradores N95, caretas faciales, lentes de protección, guantes, traje para protección biológica, bota de protección biológica. Ahora, el uso de los EPPs va a depender también del nivel de riesgo del trabajador, ¿no? Yo aquí recomiendo también hacer una capacitación de verificación y cambio de equipos de protección personal y contar con un lugar de acopio para el desecho de los mismos. Es importante identificar cuánto dura el equipo de protección personal y qué se va a hacer con esto, ¿no? ¿Sí?
Muy bien. Referencias aquí al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ustedes dirán, oye, ¿por qué has puesto el reglamento interno? Porque el reglamento interno es un instrumento que establece deberes, deberes del trabajador. Si ustedes le ponen como un deber utilizar equipos de protección personal, mascarillas, en cada actividad que se hace, y él no la pone, pueden sancionarlo, ¿no? El reglamento es un elemento sancionador. Y yo sé que ustedes me van a decir, no, pero el reglamento se hace solo cuando la empresa hay más de 20 trabajadores. Bueno, si no haces un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, colócalo en el RIT, en tu reglamento interno de trabajo. Si tengas 5 personas, tiene que haber un documento que establezca deberes y obligaciones, definitivamente. ¿No? Bien, aquí es importante analizar este cuadro. Sugiero primero que como empresa, porque muchas empresas, muchos clientes de nosotros, lo primero que nos preguntan es si es necesario tener un médico ocupacional, ¿no? O un enfermero ocupacional, ¿no? Entonces, existe un decreto supremo que es el 00398-SA, que determina el nivel de riesgo, las actividades de nivel de riesgo. Hay una clasificación por código. Ustedes como empresa tienen un código SIU, ¿sí? Y ese código SIU en su NAT determina el grado de nivel de riesgo de ustedes, ¿no? Por eso que algunas empresas sí tienen la necesidad de contratar un seguro complementario para trabajo de riesgo, el SSTR, ¿no? Entonces, dependiendo si es una empresa de bajo riesgo y tiene menor o igual a 20 trabajadores, necesita solo la consultoría de un médico ocupacional o de un consultor o de un asesor. Yo he puesto ahí el CEPRIT porque el CEPRIT es el Centro de Prevención de Riesgos en el Trabajo y ellos tienen también servicios, ¿no? Entonces, cuando es de bajo riesgo, vuelvo a repetir, la clasificación está en el DS 00398. Vean dónde está su empresa, ¿sí? Entonces, en base a eso, si es de bajo riesgo, solo es necesario la consultoría de un médico ocupacional o de un experto en seguridad y salud en el trabajo, cuando es menor o igual de 20 trabajadores. Cuando es una empresa de alto riesgo, aparte de la consultoría que tienes, debes tener también un enfermero con entrenamiento de salud ocupacional, 36 horas semanales. Importante, ¿ah? Cuando es mayor a 20 trabajadores, o sea, es de 21 a 100, ¿no? La consultoría del médico ocupacional o también el CEPRIT, aparte el enfermero, ¿no? Entonces, aquí es importante analizar este punto, ¿no? Y por último, de 101 a 500, médico ocupacional, con diplomado, ¿no? De salud ocupacional, más enfermero, ¿sí? 18 horas semanales. Y si es más de 500, médico ocupacional, con maestría, 36 horas semanales, ¿sí? Más enfermero. Por cada 1000 trabajadores se agrega un profesional más, ya sea médico o enfermero. Entonces, aquí lanzo una crítica constructiva al Estado, ¿no? Hemos visto a lo largo de todo este periodo la necesidad de tener médicos para que puedan atender estas situaciones de emergencia. Y si hace un año escaseaban los médicos ocupacionales, imagínense en este momento, ¿no? Es muy bonito colocar toda esta normativa, porque el papel aguanta todo. Sin embargo, hay que hacer un análisis de que estos profesionales están escasos, ¿no? Entonces, quizás en algún momento se va a refrendar este punto, ¿no? Veremos qué acciones toma, porque las estadísticas nos dicen que en el país existe de un global de empresas, el 60 al 70% son empresas que realizan actividades de alto riesgo. Entonces, bueno, hay que analizar este punto.
Con respecto a las obligaciones al plan COVID, tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y hay que remitirlo por mesa de partes, ¿sí? Por mesa de partes virtual al Ministerio de Salud, ¿no? Recomendaciones, estas recomendaciones las hago como consultor, como parte de la actividad que hace Certificarte Perú. Actualicen su matriz y per se, tengan un procedimiento para gestionar proveedores, ¿sí? Porque es importante también, ya que tienen contacto con los proveedores, que tengan requisitos de cumplimiento y controles en la operación. Tener programas de estilo de vida saludable, es importante en la nutrición, ¿no? Yo la vez pasada estaba conversando con un médico. La buena salud es importante para evitar un contagio más rápido y que nos lleve pues hasta tener una complicación de neumonía, ¿no? Entonces, si en lo posible pueden ahondar en capacitaciones sobre estilo saludable, sería interesante, ¿no? En los controles para los visitantes, clientes y otros, esto va a depender mucho del sector. Y hay que tener énfasis en la actualización de los protocolos médicos, ¿no? Trabajen mucho los protocolos médicos ocupacionales, si es que tienen un médico, hagan que se actualice, ¿no? Bueno, este es un cuadro, creo que ya lo hemos explicado. Vuelvo a repetir, revisemos el DS00398, ¿sí? Porque hay un tema importante sobre la actividad de la organización, ¿no? Así que vamos a analizar esto quizás más adelante. Los centros de trabajo tipo 1 no incluidos en el DS y los centros de trabajo incluidos en el DS, ¿no? Hay que verificar. Muy bien. Con respecto al uso de mascarillas quirúrgicas o respirador N95, ¿no? Hay una tabla específica también donde el uso obligatorio, ¿no? El uso obligatorio de este tipo de mascarilla, ¿no? El respirador, ya quedó claro, el respirador N95 es netamente usado para personas de muy alto riesgo de exposición, y las personas de muy alto riesgo de exposición son personas pues que están trabajando en el campo de salud, ¿no? Esto es importante acatarlo porque la N95 también es muy difícil de acceder, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El 265, que modificó el tema de la obesidad del MS a 40 más y también el tema de la edad mayor de 60 años. Ojo, esto ha sido modificado, ya no es 60, es 65, solo para recalcar, ¿no? Muy bien, eso es todo con respecto a la RM 239-2020. No voy a hablar de todos los protocolos. He tomado solamente una muestra del protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento, que es la RM 087-2020, sector construcción. Si hablo de todos los protocolos de los sectores, definitivamente acabaríamos a las 11 o a la medianoche, ¿no? Por eso que solamente he muestrado parte de un protocolo, ¿sí? Ya seguro más adelante programaremos algún tipo de capacitación específica según el protocolo al cual pertenecen sus empresas. Por ejemplo, ¿qué nos dice la RM 087-2020, ¿no? Generar el plan, ¿sí? Este plan de vigilancia tienen que integrarlo con el plan de seguridad y salud en el trabajo, siendo el ingeniero residente responsable de ejecutar el protocolo, supervisor de obra y personal de salud hacer cumplir este protocolo. Dar formación en el cumplimiento del protocolo e informar a los trabajadores el plan. Realizar pruebas de descarte y registro de datos. Registro de datos al ingreso a obra, control de temperatura, pulsioximetría. Ingreso a reincorporaciones deben suscribir la ficha sintomatológica. No se olviden que la RM 239 tiene un anexo 2 que es la ficha sintomatológica. Instalar paneles con recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID. Así como tenían ustedes su paletita o su señalética de uso de EPPs, de peligro, ¿no? De riesgo eléctrico, igualito deben tener con respecto al riesgo de contagio de COVID, ¿no? Esas señaléticas son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Planear acciones para mantener el distanciamiento de 1.5
en la obra. Formar unidades de trabajo para evitar riesgos, ¿no? Importante este aspecto, el distanciamiento social. Evaluar también e identificar actividades que involucren aglomeración de personal, ¿no? Está permitido el aforo de solo el 50% para cada área. Eh, Establecer grupos por edades y riesgos del personal, incluir el plan, las medidas para la protección a la entrada y salida de la obra. Hay que establecer los aforos máximos de las instalaciones. Hay que considerar el ingreso de contratistas para reducir aglomeraciones. Hay que hacer un programa de ingreso de contratistas por horarios y por grupos de trabajo, ¿no? Es una ardua labor que tienen los ingenieros residentes, los jefes de proyecto también, ¿no? Hay que desinfectar los ambientes de la obra. Eh, las reuniones de seguridad y otras tienen que restringirse. Oye, ¿cómo hacemos con la charla de 5 minutos, ¿no? De seguridad? Importante ese aspecto. El traslado de personal debe respetar el 50% de la capacidad de pasajeros, ¿no? Con respecto a este protocolo, indicamos, para la alimentación, debe contarse con un proveedor que cumpla medidas sanitarias, ¿no? Normalmente los comedores o las personas que proveen este servicio deben cumplir todas las medidas sanitarias necesarias, ¿no? En caso de obras, el régimen de jornada de hora de trabajo debe ser las más largas permitidas por ley para reducir la frecuencia de exposición al personal, ¿no? Es importante ahí llevar un control mediante un cuaderno de obra digital. El personal debe usar mascarilla y guantes siempre, no se pueden compartir equipos de trabajo como arneses, lentes y otros de uso personal. Aquí yo les recomiendo hacer una política de higiene del personal, una política que tenga que, de una otra manera, evitar esta situación. Dotar de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos. Alguna solución hidroalcohólica al 70% para desinfección, ¿no? Hay que hacer la limpieza y desinfección de ambientes diario para herramientas, equipos y andamios, ¿no? Esa es un poco la recomendación en el caso el protocolo del sector vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La zona de control previo, una zona de desinfección en la obra equipada adecuadamente con agua, jabón y una solución al 7% de alcohol, ¿no? La norma habla de aspersores, pero tener mucho cuidado porque el MINSA no lo recomienda. Y no lo recomienda tampoco la OMS, el tema de los aspersores, ¿no? Importante ese aspecto. Con respecto a la zona de control de vestuario, ¿no? De igual manera, hay que mantener una ventilación de zonas de trabajo, ¿no? Limpieza y desinfección de área de herramientas, garantizar el stock y reposición oportuna, usar guantes de vinilo en caso de uso de guantes de látex, desinfectar superficies, interruptores, equipos, ¿no? Entonces, definitivamente es importante también que en el caso de la zona de control de vestuarios se pueda respetar un distanciamiento personal de 1.5 metros, ¿no? Y contar con un depósito para el tema de uso de EPPs, ¿no? Es importante, los residuos de EPPs ya usados se tienen que controlar ese depósito. Aquí, por ahí algunos comentaban sobre el uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección de seres humanos, ¿no? La OEPS el 28 de abril sacó un comunicado claro donde esto ya estaba prohibido, ¿de acuerdo? Ahí, sin embargo, aún se mantienen en ciertas partes de la normativa, ¿no? No se recomienda el uso de túneles y otras estructuras físicas, ¿no? Con rociado de productos para desinfección y dispositivos de pulverización y radiación, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente estos compuestos químicos usados tienen compuestos o composiciones de amoníaco, cloro, peróxido e hidróxido, ¿no? Y esto puede dañar a la piel, a los ojos, al sistema digestivo y hasta las vías respiratorias, ¿no? Así que ya saben, denle una recomendación a su empleador de evitar este uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección de seres humanos. Claro, lo usan. Yo sé que en el sector alimentario, como en buenas prácticas de manufactura o en el tema de HACCP, ¿no? utilizan estos túneles de desinfección, pero las personas que entran en esos túneles de desinfección tienen todos sus equipos de protección personal, ¿no? Cosa que no tendría, pues, en un trabajo que no es de ese sector, no va a tener los EPPs necesarios, ¿no?
Muy bien. ¿Qué nos dice el tema de los riesgos? Los adultos mayores de 5 años, esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Por eso que es importante priorizar la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. Por eso me tomé el tiempo de explicarles, toda la normativa con respecto a la modalidad de trabajo remoto que se debe efectuar para estas personas mayores de 65 años. Sin embargo, aquí también mencionan que las personas mayores de 65 años, si quieren seguir laborando, tendrán que firmar una declaración jurada donde hacen o asumen responsabilidad voluntaria, ¿no? Eso es importante. En caso de deseen volver a trabajar en algunas actividades autorizadas en la primera fase de reactivación económica, ¿no? A nuestra empresa, a algunos clientes nos ha llegado una solicitud de modelos de esta declaración jurada, ¿no? O sea, en realidad hay personas que son mayores de 65 y quieren seguir ejerciendo su función, ¿no? Pero bueno, esta declaración jurada ya ellos asumen esa responsabilidad voluntaria, ¿no? Algunas recomendaciones específicas para el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos, de acuerdo a lo que menciona la OMS, y debe ser detallada, pues, con estas señaléticas, ¿no? Señaléticas detalladas, donde se vean cómo se mojan las manos con agua, cómo agregar jabón, frotar las manos, las palmas de las manos entre sí, la talla de la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda. Hay toda una forma de hacerlo, ¿ah? No es la forma común y corriente que nosotros empleamos cuando estamos en nuestras casas antes de consumir un alimento, ¿no? Hay todo un tema importante de usar o manipular bien el alcohol, el jabón, la frotación de las manos, ¿no? Utilizar toallas limpias, definitivamente, ¿no? Si no vas a utilizar una toalla limpia, no tiene caso de hacer un uso de estas buenas prácticas para lavado de manos, ¿no? El tema de la desinfección de manos también, la OMS saca afiches muy interesantes. Si ustedes quieren conseguir estos afiches, entren a la página web de la Organización Mundial de la Salud o la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud. Ahí hay infinidad de material con simbología gráfica que ustedes la pueden usar, ¿no? Y colocarla en sus puestos de trabajo, ¿no? La higiene respiratoria. Yo les recomiendo que ustedes establezcan políticas de higiene. No solamente higiene respiratoria, sino también higiene en el lavado de manos, ¿sí? Higiene en el no tocarse la nariz, ¿no? Si tienen un resfriado común, ¿no? Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrense de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla. No es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas. Eso lo dice la OPS, ojo. Sin embargo, hay normativa que sí nos obliga y es importante hacerlo, ¿no? Use una mascarilla si está tosiendo o estornudando. Es importante ver que las personas sanas pueden usar una mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha de infección, ¿no? Ahora, las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con la higiene frecuente de manos, ¿no? Y ahora lo importante no solamente es saber usarla, sino también saber cómo quitársela y desecharla adecuadamente. Ya hemos visto videos en los medios de comunicación donde las personas hacen una ubicación de los residuos de las mascarillas, de los guantes en cualquier lugar, ¿no? Hay que tener un sitio específico donde hacer esta disposición. ¿Cómo colocarse? No sé, quitar y desechar una mascarilla, ¿no? Hay que quitarla por detrás, no toca el frente de la mascarilla y desecharla inmediatamente en un contenedor cerrado, ¿no? Una vez que ya usaste la mascarilla, hay que lavarse bien las manos, desinfectarse con agua, alcohol o jabón, ¿no? Muy bien. Con respecto a la tos o al estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca, hay que desechar el pañuelo usando inmediatamente, realice la higiene de las manos, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Muy bien, este es un cuadro general del uso de las mascarillas que todos conocemos. Los respiradores FFP2 y FFP3
la N95, básicamente ayuda para la prevención del contagio, pero estas mascarillas son usadas por personal de salud, ¿no? Y están certificadas con una norma técnica, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, estas recomendaciones que he puesto en traslado de personal a través de los sistemas de transporte, lo he sacado del protocolo recién, hace 4 días, difundió el MTC sobre la vigilancia y control del COVID en sistemas de transportes. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿no? Antes de abordar el bus, hay que desinfectar las unidades de transporte de personal antes y después de cada viaje, ¿no? Llenar el cuestionario de control, hay un cuestionario de control en el anexo 8 dentro de la norma, ¿no? Una evaluación médica y relación de prueba rápida del coronavirus antes que el personal aborde los buses de transporte, ¿no? Es importante garantizar la confidencialidad de la información médica que salga de ese control, ¿de acuerdo? Con respecto al durante el transporte, una adecuada ventilación dentro de la unidad, aire acondicionado, ventanas abiertas. En lo posible, el personal tiene que capacitarse si van a trasladar personal en un bus privado, ¿no? En el trayecto hay que pedirle al proveedor de transporte privado que ponga videos relacionados a capacitación y desinfección, en desinfección y lavado de manos, ¿no? Al igual, cuando las personas llegan a la unidad operativa de trabajo, deben pasar un control médico, y una vez que se termina el uso de la unidad, tiene que desinfectarse, ¿no? Desinfectarse totalmente, ¿de acuerdo? Bien, para el tema de transporte, vamos a preparar una capacitación, porque son varios protocolos, ojo, para el sector transporte y telecomunicaciones, ¿ah? Por ahí, algunos compañeros que están dentro de esta capacitación, vamos a preparar capacitaciones específicas para esos protocolos, ¿no? No solamente esos, también para restaurantes, para el tema de minería, para el tema de construcción, que son los sectores, pues, que ya han reiniciado actividades, ¿no? Aquí está la RM 258-2020, son en total 6 protocolos, ¿sí? Ayer, hace 2 días, el PRODUCE ya sacó también la resolución ministerial sobre los protocolos de las empresas del sector de metalmecánica, pero todavía no está disponible la guía, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Se están moviendo varias cosas, así que van a salir más protocolos para sectores específicos, ¿ah? Así que probablemente repetiremos este tipo de charlas ya con los protocolos que están saliendo constantemente, ¿sí? Muy bien. Con respecto al tema de la I+C, es importante identificar el peligro, agentes biológicos COVID-19, el riesgo, exposición a estos agentes como virus, contacto directo entre personas, trabajar sin usar los elementos de protección personal, utilizar equipos de forma por falta de conocimiento, habilidad o aptitud física, no realizar el lavado de manos, no tener autocuidado en ambientes externos a la empresa, no adopción de incapacidad médica. Como consecuencia, tenemos la enfermedad, la infección respiratoria, que puede ser leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. ¿Qué medidas de control existente tenemos? Debemos hacer, primero, sanitizar, que es el tema de desinfectar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajos, divulgación del lavado de manos y prevención del COVID-19, señalización de lavado de manos, uso de EPPs, implementar programas de orden y aseo en el sitio de trabajo, ¿no? Hay algunas empresas que implementan las famosas 5S, ¿no? Podría, de otra manera, ayudar mucho la implementación de 5S en trabajos administrativos, ¿no? Yo recuerdo que implementamos en uno de nuestros clientes 5S, aplicando el proyecto famoso de escritorios limpios, ¿no? Ese era el objetivo, escritorios limpios. Fumigación con recursos e insumos apropiados de los ambientes de trabajo. Las actividades de saneamiento ambiental son importantísimas para mantener un ambiente higiénico y libre de virus. Evitar depósitos de aguas limpias y sucias, tener un control del programa de plagas, ¿no?
control de las medidas de bioseguridad y barreras de protección, eliminar correctamente desechos orgánicos, aplicación de procedimientos seguros, señalización que indique riesgo biológico, ¿no? Y aquí hay una matriz, es una matriz de jerarquía de controles, ¿no? Esta jerarquía de controles está según el artículo 21 de la 29 de Instituto 3 y el requisito 812 de eliminación de peligros y reducción de riesgos de la ISO 45001, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería una medida de eliminación? Que estés aislado, en cuarentena y en tu casa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Una medida de sustitución, rediseño de procesos, el teletrabajo, delivery, medios tecnológicos, atención online, reemplazar productos químicos. Una medida de ingeniería podría ser un equipo de ventilación, ventilación natural, organización del trabajo. Una medida administrativa sería un protocolo, un plan de emergencia, un programa de capacitación. Y por último, el EPP, ¿no? Que es el equipo de protección personal. Es un poco la jerarquía de controles en el caso de la IPRC. A continuación vamos a mostrar un poco cómo se inicia el trámite pues para la reanudación de actividades. ¿Sí? Por ejemplo, hay una página web, sistemas.producego.p, donde ustedes pueden iniciar su trámite. Pero primero tienen que verificar que estén dentro de esa lista de empresas que van a reanudar sus actividades. Si no estás, el sistema te va a votar, no te va a permitir registrar. Entonces, ingresas a la página de Produce, seleccionas la opción sí, ingresando tu RUC y verificas si puedes realizar tu solicitud. Si no tienes usuario, te lo creas, completas el formulario y adjuntas el plan de emergencia sanitaria, ¿no? Una vez que completas el formulario, te va a salir un correo confirmando el registro. Luego, ingresas a la casilla electrónica y vas a encontrar la aprobación específica del sector al cual tú perteneces, ¿no? Luego te van a enviar un correo con un enlace web donde tú vas a continuar la inscripción. ¿Por qué? Porque de ahí te van a redireccionar a la plataforma del MINSA, donde vas a llenar un formulario y adjuntar tu plan de emergencia sanitaria, ¿no? El que hemos visto hace un rato, ¿no? Y si está todo listo, no hay ninguna observación, te va a llegar un correo donde te den la aprobación para que puedas reanudar tus actividades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al tema de actuaciones inspectivas de SUNAFIL, es importante aquí detallar lo siguiente. Yo le he dividido esto en dos fases, ¿no? La primera fase es la presentación de tu plan. Presentas tu plan de acuerdo a la RM 239-2020. Según el sector que eres, también vas a tener que adjuntar los protocolos. ¿Sí? Entonces, una vez que tú desarrollas tu plan, lo va a aprobar el MINSA y vas a poder reiniciar tus actividades, ¿no? MINSA y el sector. Pero después de eso, no es que yo ya presenté mi plan con todo lo que voy a hacer de manera general y me desentiendo de la implementación. Pues bien, si te desentiendes de la implementación, si te desentiendes de la implementación del plan que presentaste, probablemente SUNAFIL te va a poner una multa, ¿sí? SUNAFIL ya tiene, si ustedes ingresan a la www.sunafil.gov.p, van a encontrar todos los protocolos de actuación inspectiva. Entonces, dentro de esos protocolos de actuación inspectiva está la verificación del cumplimiento del plan de vigilancia. ¿Sí? Entonces, probablemente si tú no cumples, obviamente, te van a poner una multa. ¿Sí? No he colocado aquí todos los protocolos, ¿sí? Pero he sacado un extracto de lo que dice la RS 74-2020 de SUNAFIL, que es el ejercicio de la función inspectiva frente a la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional. Entonces,
El sistema de inspección del trabajo priorizará el ejercicio de sus facultades en los casos siguientes: accidentes de trabajo, despidos arbitrarios, verificación de hechos de aquellos trabajadores que brindan una prestación laboral en bienes y servicios no esenciales o en actividades adicionales no autorizadas durante el plazo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional y declaratoria de emergencia sanitaria. Quiere decir, supongamos que en estos momentos se esté desarrollando una empresa de transporte, el servicio interprovincial de pasajeros, ya no está habilitada en estos momentos de hacerlo. Por lo tanto, si funciona, el inspector de SUNAFIL tendría que colocar una multa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el trabajo remoto en los trabajadores mayores de 60 años, ¿no? Si voy a tu empresa y veo a un señor de 65 años trabajando y no ha firmado ninguna declaración jurada, te van a poner una multa, ¿sí? El tema de la suspensión perfecta de labores, si no se ha seguido el proceso y veo que tu planilla ha disminuido considerablemente en los 2 últimos meses de trabajadores y no tienes todo el proceso laboral con respecto a la suspensión perfecta, multa, ¿sí? Entonces, el personal inspectivo tiene ya los protocolos de actuación inspectiva detallados en la página de SUNAFIL, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En caso de advertirse de empleadores que, pese a no encontrarse dentro de las actividades exceptuadas, sigan operando y por ende obligan a sus trabajadores a asistir, se debe informar a la PNP, al Ministerio Público y a la municipalidad para que adopten las acciones pertinentes. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante que tengan la aprobación del plan de vigilancia y control para la reanudación de actividades. Si no lo tienen, no van a poder empezar a ejecutar sus actividades. Informen esto a sus empleadores. Si ustedes son empresarios, importante tomar a consideración esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya para la última parte, siempre dejo al final 12 tips para el estrés y la ansiedad. Recuerden que vivimos pues en una situación difícil, como la emergencia que vivimos ahora actual. Así que yo recomiendo 12 tips importantes para que podamos sentirnos libres de estrés y podamos afrontar esta situación difícil que vivimos, ¿no? 12 tips para controlar el estrés y la ansiedad. Procura tener pensamientos positivos y fortalece tu autocontrol. Trata de no preguntarte qué pasará si, ¿no? No se agobien pensando en lo que pasará en el futuro, ¿no? Evitemos tener esos pensamientos que nos van a llevar a preocupaciones o a estrés, ¿no? Creen un plan de bienestar y monitorea tu estado de ánimo constantemente, ¿no? Haga un plan de vida para estos últimos meses que nos quedan de trabajo, ¿no? La situación no va a cambiar absolutamente. Esto va a seguir hasta el 2020. Nada va a volver a ser normal como antes. Eso hay que concientizarnos poco a poco, que seguirá así, ¿no? Realicen ejercicios en casa, aliméntense saludablemente, eso es importante. Realiza actividades que te generen bienestar, ¿no? Actividades al aire libre, ¿no? Esas actividades que te generan bienestar son importantes para que te sientas bien contigo mismo, ¿no? Es importante también tener un espacio en su hogar. Cuando ustedes hagan actividades de teletrabajo, no lo puedes hacer en tu sala, no lo puedes hacer en tu cocina, tienes que buscar un espacio adecuado. Yo no lo recomiendo que lo hagan en un cuarto. Si en lo posible tienen un espacio pequeño, aunque sea para hacer solo su trabajo, ténganlo, ubíquenlo, ¿no? Concéntrense en las cosas que están bajo su control, ¿no? Si puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Hay que utilizar técnicas de respiración o meditación. Si lo necesitas, date unos minutos para pensar y escribir tus preocupaciones en una hojita, ¿no? Luego sobre eso hay que pensar de manera positiva, ¿no? Ten conversaciones francas y abiertas con tus familiares y amigos. Haz una lista de las cosas que puedes hacer y descansa adecuadamente. Importante, ¿no? Importante para que descanses adecuadamente, ¿sí? Antes de culminar, les voy a mostrar un poco el proceso
el proceso que está haciendo pues el sector minero frente al COVID, ¿no? El sector minero es uno de los que ya ha avanzado considerablemente y ha puesto dentro de sus actividades una serie de pasos bien detallados de cómo, de cómo reiniciar las actividades, ¿no? Le voy a mostrar un PDF, eh, que tengo aquí. No sé si lo ven, sí creo que sí lo ven. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace el registro sectorial y el plan de vigilancia del subsector minero? Ojo, esto está en la página web del MINEM, ¿sí? Ellos lo han trabajado de manera apropiada para orientar a todos sus conglomerados de empresas, ¿no? Por ejemplo, una carta de presentación, ¿no? Estimados señores del MINEM, mediante la presente la aseguramos formalmente y presentamos de acuerdo a lo establecido en la RM 128-2020 el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID. Está el reporte y el escrito del reporte, ¿no? Acá está la carta, ¿no? Que dirige el director general, ¿no? de la mina, ¿no? Específicamente detallando la respuesta, ¿no? La respuesta, el oficio que se debe mandar, ¿sí? Acá está toda la lista del formulario que debes llenar para reactivar las actividades. Suena un poco redundante, pero esto es parte de lo que se coloca, ¿no? Te van a dar un usuario, una clave para el sector minería, ¿no? Y con eso te vas a abrir una pantalla donde vas a registrar toda la información de la empresa, representante legal, información del sector, ¿no? Y te van a enviar un correo, ¿no? Donde te van a autorizar, ¿no? Por ejemplo, acá está la respuesta del MINSA, ¿no? Señores, RUC tal, dirección tal, sector Ministerio de Energía, estimado empresa tal, del sector Ministerio de Energía y Minas, autorizado que pueda continuar con el registro de su empresa. Entonces, le vas a dar un clic de autorización, ahí abrir el enlace donde te van a llevar al documento, ¿no? Entonces, aquí está, pues, por empresas del sector, detallado, ¿no? Cómo se le va a enviar este documento para que puedan seguir el registro correspondiente, ¿no? Y ahí está la lista de todas las empresas que están autorizadas, ¿no? Los pueden buscar ustedes en la página web del Ministerio de Salud, ¿sí? El famoso SISCO, ¿no? Esta era una pequeña muestra de cómo se hace en el sector de energía y minas, ¿no? Así como para esto, nosotros vamos a desarrollar quizás una guía o una ayuda, o vamos a esperar que en todo caso el ministerio también saque una lista de apoyo, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas ha sacado esto como parte del apoyo correspondiente. Muy bien, hemos concluido esta parte de la capacitación. Voy a dar pase a nuestra área comercial. Recuerden que vamos a tomarnos un tiempo para responder todas las preguntas. Todas las preguntas que nos han hecho las vamos a responder en unos momentos. Antes de ello, voy a dejar con las palabras a nuestra área comercial para que les explique un poco los servicios que ofrecemos. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las preguntas que se generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perusac ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión,
Consultorías y asesorías en sistemas de gestión, ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión, asesoría técnica, monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores. Y el nuevo servicio que se está brindando, elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerde que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector. ¿Qué incluye? El desarrollo del protocolo por sector, implementación del plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo según Decreto Legislativo 1499. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Ingeniero Harold Romero, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones podría brindarnos para una correcta implementación de este plan en el transporte urbano? Bien, gracias por las preguntas de todos los participantes. Con respecto a las recomendaciones, es importante primero el vehículo, ¿no? El vehículo es una fuente importante de contagio, hay que establecer protocolos de limpieza y desinfección. Y ten en cuenta algo importante, no se va a poder utilizar la capacidad total del vehículo, ¿no? Eso es un tema que va a generar mucha discusión por los gremios de transportes. Definitivamente, en el caso de la desinfección de los asientos, del volante, de las ventanas, el sistema de ventilación tiene que ser apropiado. Recuerda que el sistema de transporte puede ser público o privado, tiene un aforo específico de personas, no deben ir personas de pie definitivamente. Hoy en día en el transporte público no se está cumpliendo ninguna disposición. Veremos cuáles son las disposiciones municipales, porque acá entra también mucho a tallar las disposiciones municipales y los gobiernos regionales para hacer la inspección respectiva de esto, ¿no? Ya hay protocolos de transporte público, privado y de mercancías. Probablemente estaremos haciendo también una charla virtual sobre estos protocolos donde especificaremos las recomendaciones de cada uno de los vehículos que se van a utilizar para el transporte, ¿no? Y también el distanciamiento de las personas. Una recomendación importante, procedimiento de higiene, limpieza y desinfección de los vehículos. Así como tienen los checklists de seguridad de preuso de vehículo, igual tienen que elaborar checklists para que podamos verificar el cumplimiento de los procesos de higiene, limpieza y desinfección. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿En una PYME es obligatorio que lo firme un ingeniero en salud y seguridad? Y si la empresa no tiene dicho profesional. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, a ver, escuché una parte que dijo nuestra área comercial. Básicamente, recuerden que el plan lo tiene que aprobar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No te habla de que sea un ingeniero de seguridad, un médico ocupacional, o que deba tener una colegiatura específica. El plan lo aprueba el Comité de Seguridad. Si es que no tienen Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, son una empresa que tiene menos
de 20 trabajadores, tiene que aprobarlo el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Definitivamente, el MTC ha sacado una serie de protocolos, ¿no? Dentro de esos protocolos está el tema de las licencias de conducir, el tema de los exámenes médicos. Hay muchas cosas realmente que en transporte se han delimitado, ¿no? En esa parte hablaremos más adelante sobre eso, pero los planes de vigilancia está clara la norma, lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tienen un supervisor, lo aprueba el supervisor. Tiene que existir un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si eres una empresa que no tiene riesgo, bajo, alto, medio, la ley 29.783 es clara, ¿no? La ley no estipula qué actividades de bajo o alto riesgo vas a hacer. O sea, la ley es clara, todo sector público, privado, debe cumplir con la ley 29.783. Y la ley dice, si tienes más de 20 trabajadores, formas tu comité. Si tienes menos de 20 trabajadores, designas un responsable para supervisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con respecto a las empresas de transporte, ¿no? De personal que contrata unidades externas. Sí, de todas maneras, ¿no? Si así tú subcontrates, ellos están haciendo un trabajo para ti. Definitivamente son parte de todo el conglomerado de personas que trabajan para tu empresa y son considerados dentro del análisis para ver el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es importante. Muy bien, voy a tratar de ver las demás preguntas. En el caso de restaurantes también hay un protocolo. O sea, en el caso de los restaurantes existen ya los protocolos. MINCETUR en algún momento propuso un protocolo, el MINSA lo revisó, lo validó y ya existe. Los restaurantes tienen que cumplir todo ese protocolo específico. Para eso también vamos a dar una explicación de ese protocolo en específico, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es alto? Como les había mencionado, ¿no? Hay que ver el SIU de su empresa. El SIU está en la ficha RUC de SUNAT. Con ese SIU van y verifican si están dentro, su actividad está clasificada como de alto riesgo o de bajo riesgo. Recuerden que hay una lista, según el Decreto Supremo 003/98 y el 2014 se agregaron más actividades que son de alto riesgo, ¿no? Las actividades de petróleo, las actividades de hidrocarburos, extracción de minerales, son consideradas actividades de alto riesgo. Busquen ese documento, el DS 003/98 SA, ¿no? Es el famoso Decreto Supremo de los seguros complementarios para trabajo de riesgo. Ahí van a ver el código y encontrarán sus empresas de bajo o alto riesgo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Una empresa que vende materiales quirúrgicos necesarios para empresas mineras, pesqueras, agrícolas y alimentarias para el uso y mantenimiento de sus empresas pueden reactivarse, ¿y a qué sector debe presentar los protocolos, ¿no? Tú comercializas, eres una empresa de comercialización. La actividad 1 está permitida solamente la actividad de comercialización agrícola, ¿no? Y también el tema de equipos, venta electrónica, ¿no? Entonces, por ahora no se va a reiniciar las actividades de este sector. Ahora, ¿a qué sector corresponde? El sector produce. Dentro del sector produce está el tema de comercialización de máquinas, equipos, productos específicos, ¿no? ¿Transportes es considerado como riesgo alto? Sí, está considerado las actividades de transporte dentro del riesgo alto, ¿no? Eso sí está estipulado dentro de la DS 003/98, ¿no? Arenado y pintura de estructuras metálicas de un puente de 80 metros, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores y qué consideraciones se debe tener en referencia al medio ambiente? Con respecto a esto, a ver, hay protocolos de seguridad y salud con respecto al sector metal mecánico, ¿sí?
Ahora, ya salió, Produce sacó también el tema de los protocolos para el sector metalmecánico. Seguro en esta semana van a sacar la guía y van a tener las consideraciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con respecto al medio ambiente, existe pues una matriz de aspectos e impactos ambientales que hay que desarrollar con la finalidad de prevenir el impacto, ¿no?, al medio ambiente. Eso normalmente yo recomiendo ahí que se basen en lo que dice la ISO 14001 2015, ¿no? Ya regresó nuestra área comercial para que me filtre las otras preguntas que faltan. Muchas gracias, ingeniero Harold Romero. Bien, la siguiente pregunta es, si la obra donde laboro no tiene un permiso de construcción, ¿puedo realizar el trámite de reinicio de actividades? Sí, es importante ver porque en construcción han habilitado ciertas obras, ciertos sectores, ¿no? Si no estás dentro de la habilitación de estos sectores, definitivamente no vas a poder reiniciar las actividades. Lo que sí recomiendo es que vayan preparando todos los protocolos de seguridad establecidos en el sector, ¿no? Y ver si en Produce nuestro RUC está habilitado, ¿no? Si ustedes entran a la página de Produce, al sistema digital que ellos han colocado, ingresan su RUC y automáticamente le van a responder si está activo o no. Tienen que guiarse de eso también, porque Produce tiene todos los lineamientos, los RUC de los sectores distintos que se van a ir reactivando poco a poco, ¿no? Eso es. Muy bien, siguiente pregunta. ¿El riesgo está en función al posible contagio de COVID-19 o solo a la exposición de algún tipo de accidente? Bueno, en realidad el riesgo está en la exposición biológico, ¿no? El riesgo en realidad es un riesgo biológico. Eh, el tema de accidente se va a tratar tal igual se venía tratando con respecto a las consideraciones de la ley 29.783, que llevar el registro del accidente. Ahora, yo en la anterior capacitación nos hicieron una pregunta similar con respecto al tema del COVID. El COVID-19 aún no es una enfermedad ocupacional. No se puede clasificar como una enfermedad ocupacional. Es una recomendación que ha hecho la OMS de que se clasifique en algún momento. Pero el riesgo es riesgo biológico, definitivamente, ¿no? El tema del accidente va por otra línea, de acuerdo a la ley 29.783. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si en mi empresa tengo más de 20 trabajadores y tengo 2 sedes donde están repartidos los personales, pero en cada sede no supero los 20 trabajadores, ¿tengo que tener un enfermero en cada sede? A ver, claro, lo que pasa es que en cada sede tú vas a tener que hacer control de temperatura, ¿no? ¿Quién va a llenar la ficha sintomatológica o hacer el control respectivo? No, no lo puede hacer cualquiera. Y eso lo tiene que hacer necesariamente el personal de salud. Siempre y cuando tu actividad también sea clasificada como actividad de alto riesgo. Recuerda que así lo tengas en sedes distintas, la sumatoria total cuentan como personal que representa a tu empresa, ¿no? Definitivamente es necesario. Por eso que yo tengo una observación en esa parte de la normativa, ¿no? Es totalmente complicado, y se lo digo a una opinión propia, hoy adolecemos de personal de salud, y se ha dejado en evidencia eso. Imagínense en el tema de salud ocupacional, ¿no? Complicadísimo. Esa figura detallada en ese cuadro detallado en la norma, creo que va a cambiarse un poco, porque adolecemos de profesionales de la salud. Así que, de todas maneras, según ley, según la normativa, debería aplicarse de esa forma, si es necesario. Siguiente pregunta. ¿La matriz hiper se incluirá en el plan? Bueno, la matriz hiper no se incluye, no es necesario. Lo que ahí tú tienes que especificar es qué vas a hacer, ¿no? Quizás ahí puedes indicar que vas a hacer una lista de peligros y riesgos relacionados con el tema biológico, vas a establecer medidas de control.
pero no es necesario anexar la matriz per se. Que lo puedas o no anexar ya queda a consideración de la empresa, pero no es un requisito específico. Lo que sí sería bueno detallar ahí son las medidas de control, ¿no? La lista de controles operacionales que se van a ejecutar para prevenir el COVID. Muchas gracias. En el rubro construcción, ¿se incluyen los subcontratistas en la nómina de trabajadores? Lo que pasa es que el tema de los subcontratistas son, o sea, trabajan para hacer una actividad de la empresa, ¿no? Entonces ellos tienen que incluir en esa lista. El subcontratista tendrá su propia lista. Recuerda que el subcontratista tendrá su propia lista como empresa, pero recuerda que ellos también asumen actividades para ti. Entonces tienen que tener esa lista de todas maneras incluida a los subcontratistas, ¿no? Siguiente pregunta. Un hotel y 3 salas de casino pertenecen a la misma empresa, 70 colaboradores aproximadamente en total, pero van a volver a trabajar solo el hotel con sus 6 colaboradores. Entonces, ¿deberían tener un protocolo como hotel y otro para cada sala de casino? ¿Necesitarían tener enfermera? Bien. En primer lugar, hay que ver las actividades si están catalogadas como actividades de alto riesgo, ¿no? Si no están catalogadas como actividades de alto riesgo, no es necesario el control específico, ¿no? Sin embargo, debería ser apropiado tener a una persona de salud ocupacional que haga el control respectivo para todas esas salas, ¿no? De todas maneras. Eso, yo hago una recomendación, pero ojo, la ley, la RM 239, nos habla específicamente sobre eso, ¿no? Entonces, deberíamos tener de igual manera el personal de salud ocupacional ahí, ¿no? En las salas. Porque ahí hay ingreso de personas, va a haber ingreso de personas que tengan el contacto, ¿no? Entonces, es importante tenerla de todas maneras. Siguiente pregunta. En caso de un restaurante que tiene 5 trabajadores, ¿es necesario tener un comité de SST y debe contar con un médico o técnica en enfermería para consignar en el plan? A ver, cinco trabajadores, ¿me dices? Así es. Si tiene 5 trabajadores, no es la obligación de tener un comité, ¿no? Es necesario tener un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si no es una actividad de alto riesgo, recuerda que la ley nos dice en esa parte que el empleador podrá solicitar una consultoría profesional con especialistas en salud ocupacional, ¿no? Entonces, no es necesario el tema de la enfermera ahí y tampoco es necesario tener un comité, sí un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En la parte de nómina, donde una empresa solo contrata personal por obra, ¿se puede poner solo cargos, ya que no se cuenta con nombres por ser contrataciones futuras? Claro, es que para el tema de reanudación de obra deben estar ahí las personas, ¿no? O sea, las personas que van a trabajar en esa nómina. O sea, tú tienes que tener la lista de las personas que van a ir de todas maneras, porque van a pasar un control previo. No puedes colocar a las personas que supuestamente van a ir, ¿no? Tiene que ser detallado las personas que van a reanudar la actividad. Debes tener mapeada esa información, de todas formas. Siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar un respirador de silicona con un tipo específico de filtros? Sí, puedes usarlo definitivamente, sino que utilizar ese respirador con esos filtros te va a salir mucho más costoso que utilizar alguna otra mascarilla o protector facial, ¿no? O sea, se puede usar definitivamente, pero ahí tendrías que ver el costo-beneficio, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si una empresa se ha acogido a la suspensión perfecta por 90 días, pero de acuerdo a las fases de reactivación, puede volver a sus actividades, por ejemplo, a los 60 días,
¿Cómo se debe manejar el tema de suspensión debido a que no se ha dado en el tiempo especificado? Hay que tener mucho cuidado porque los laboralistas dicen que tiene que existir todo un procedimiento laboral debidamente firmado y autorizado por... Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, sí, me escuchan. Ok. Con respecto a este tema es netamente laboral, ¿no? Hay una serie de... La SUNAFIL sacó una serie de procedimientos que deben seguir las empresas que se acogen a la supresión perfecta de labores, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que seguir procedimientos específicos, ¿no? Sobre los 60 días, reanudado después de 60 días, siempre yo aquí me pongo un poco al lado del conciliador, ¿no? Tengo que conciliar con mis trabajadores respecto al tema de la remuneración y también con respecto al reinicio de actividades, ¿no? Pero todo eso tiene que estar debidamente sustentado por ley. En la página web del Mintra y Sunafil también existen los procedimientos laborales, ¿no? Detallados en caso de la reinicio de actividades para las empresas que se han acogido a la supresión perfecta de labores. Es un tema muy legal que va detallado con un abogado laboralista, ¿no? Tu área legal tiene que apoyarte en el cumplimiento de todos esos procedimientos que van a ir de la mano según el reinicio de actividades por fases, ¿no? Sí, está en nuestra área comercial, Sí, creo muchas que... gracias. Siguiente pregunta. Según la resolución ministerial 239-2020 MINSA, ¿dónde quedan las MIPES contratistas y proveedores? ¿Ellos elaboran su plan de vigilancia o acatan el plan del cliente y ya no presentan dicho plan? Bueno, el ámbito de aplicación de esta RM 239-2020 es para todos, ¿no? O sea, en el punto 5 de la RM, que el ámbito de aplicación es de carácter obligatorio para todo el territorio nacional, aplicable a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, servidores y funcionarios del sector público también. Lo que pasa es que en el caso del sector público, Servir saca normativas y procedimientos administrativos. Y el personal que tenga algún vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda. O sea, de todas maneras, comprende cualquier actividad económica que se realice, ¿no? O sea, nosotros como empresa de consultoría, por ejemplo, y capacitación, vamos a hacer nuestro plan también para ordenar nuestras actividades. De todas maneras, este RM239 aplica para todos. Es más, en una nota ellos ponen que no solamente compete a los que integran la carrera administrativa, sino también a los que hacen cargos políticos de confianza, las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no? Los que tienen independencia de régimen laboral, presten servicios en organismos públicos, etcétera, ¿no? O sea, comprende a todos. O sea, así tú le brindes un servicio, tenga dos personas haciendo el trabajo, igual vas a tener tu plan de reactivación, definitivamente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Una empresa consultora ambiental tiene que presentar su plan a algún sector o directamente al MINSA? Bueno, en el MINSA tú haces tu registro en el COVID, tu registro perdón, en el SIS-COVID, ¿de acuerdo? Y tu sector, el sector que te ha dado las competencias necesarias de consultoría en temas ambientales, porque hay ciertos requisitos que te pone el MINAM, es tu sector, ¿no? Es el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se reiniciarán las actividades de educación? Las actividades de educación están, según lo que yo tengo aquí, están para todavía a agosto, si no me equivoco. Sí, creo que por acá puse
el plan, están para agosto, pero ojo, el Ministerio de Educación, en el caso de las universidades, colegios, institutos, les pidió un plan específico para que preparen el reinicio de actividades cuando le toque. No solamente tienen que tener este plan, sino también deben tener un plan de estudios debidamente aprobado, ¿no? Debidamente aprobado para empezar sus actividades. ¿Sí? En el caso de los servicios, están en la parte de la fase 4, ¿no? Está en la parte de la fase 4, ¿no? Sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría dar una relación de toda la normativa relacionada a la implementación del plan? Bueno, en la implementación del plan, la normativa está en la misma RM, ¿no? La misma RM 239-2020, pero la normativa básica tenemos Ley 29783, la Ley de Seguridad, y todas sus modificatorias. La RM 312-2011, modificatorias. La RM 375-2008, importante, la guía de riesgos disergonómicos, ¿no? Para mí, estas normativas básicas de salud y trabajo debemos tenerla en consideración. Bueno, y las demás, ¿no? Porque hay muchos protocolos, mucho tema de sector. Quizás nos animemos a sacar un curso para el tema de análisis e interpretación de requisitos legales, ¿no? Y quizás ahí podamos dar más detalles sobre eso. Pero las que te he mencionado, que es la ley 29783, la 312-2011, la RM 375-2008, que es el tema de los riesgos disergonómicos, nos pueden ayudar bastante. Muchas gracias. Para finalizar, si una empresa opera con un solo RUC y desarrolla 3 actividades a la vez, ferretería, transportes y ejecución de obras civiles, ¿a qué sector se debe presentar el plan y en qué ítem desarrollo los lineamientos de cada rubro? Bien, sobre el desarrollo de los ítems del rubro, yo mencioné en el punto 10 del plan, aquí lo voy a mostrar, en el punto 10 del plan es donde yo debo incluir las especificaciones para operación, ¿sí? En el punto 10 dice especificaciones para la operación y ahí voy a incluir las actividades que desarrollo según el SIUF, ¿no? Ahora, según el SIU, perdón. Entonces, todas esas actividades que has mencionado son actividades, parte de Produce, ¿no? Y también hay parte del Ministerio de Transporte para los permisos correspondientes, ¿no? Si tú desarrollas transporte de carga, hay ciertas actividades que debes cumplir. Entonces, tienes que abarcar las actividades de ese protocolo. Si es comercialización, están las actividades dentro de Produce, ¿no? Entonces, empecemos primero por la actividad que se va a reanudar, que puede ser el tema de transporte de carga y luego el tema de comercialización de productos ferreteros, ¿no? Parte produce, parte del Ministerio de Transportes. Pero por lo último que he visto, me tocó el caso de una empresa que tiene 4 códigos SIU distintos con distintas actividades, todo se está canalizando por Produce. Te lo digo por lo que he observado, ¿no? Todo por Produce. Muchas gracias, ingeniero Harold Romero, por contestar a todas las preguntas. El tiempo lamentablemente no apremia. Sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos o en nuestras redes sociales. Estaremos aperturando nuevos seminarios online gratuitos, a las cuales serán invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, serán emitidos a los correos electrónicos inscritos el día lunes 18, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Si algún participante desea el certificado, lo puede solicitar al correo comercial@certificarteperú.com.
o al correo operaciones@certificarteperú.com. También lo puede hacer vía WhatsApp al número 915-950767 o al 991-626757. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en la pantalla. Gracias por su participación. Y recuerden, yo me quedo en casa. Buenas noches. Bien, gracias. Yo les pido paciencia, ya que no hemos podido responder casi todas las preguntas. Tienen nuestros correos abiertos, tienen los números telefónicos que ven en pantalla para cualquier duda o consulta que tengan. Yo sé que este tema va a dar para mucho más tiempo, hay muchas cosas que se tienen que analizar, revisar, hay cosas que cambian de un momento a otro, de un día a otro, como fue el caso de las personas de riesgo, el uso de los guantes, por ejemplo, en bancos. Entonces, esto es una vorágine de documentos que tenemos como empresa que adoptarlo para prevenir este riesgo de infección, ¿no? Entonces, esto es importantísimo cumplir todo lo que nos dice y nos pide el Estado, ¿no? Les agradezco nuevamente su tiempo, su paciencia y su interés por el conocimiento. Vamos a aperturar nuevos cursos la otra semana, esperemos contar con su presencia. De igual manera, como lo mencionó nuestra área comercial, están los números en pantalla, nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, nuestro Instagram, nuestro YouTube, donde vamos a colocar videos, documentos técnicos, de otra manera para que tengan acceso a todos. ¿Sí? Buenas noches con todos y ya saben, a cumplir los protocolos, los lineamientos establecidos por el Estado. Muchas gracias.